Bueno, y vamos a conversar hoy día con el académico de la Pontificia Universidad Católica, de la Escuela de Gobierno, Juan Pablo Luna. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Hola, Fernando. Buenas noches. Bueno, tú has dado varias, ya te escuché en la mañana y creo que es bien interesante ver lo que pasó este domingo a la luz de lo que de alguna manera se podría interpretar como dos o tres nuevas variantes que tiene la política chilena. Un cambio evidentemente generacional en los ganadores ayer. Otro que es un cambio también en términos de, particularmente en el caso de la derecha, un cambio de los temas que se hablan o se discuten o se proponen. Ya dejó aparentemente, por lo menos no escucha a nadie, hablar de disminuir el tamaño del Estado, hiperfocalizar los recursos, todo lo contrario. Lo que se escuchaba básicamente era una competencia por quién quería más derechos sociales, quién quería parecerse más a Alemania. Y desde ese punto de vista hay un cambio ahí también que recibió muchísimos votos en la figura de Sebastián Sichel. ¿Cómo ves tú, Juan Pablo, lo que pasó ayer en términos tanto de este corte generacional como en los contenidos de los programas de cada cual que ganó ayer? Sí, bueno, en términos de la primera dimensión del corte generacional, yo creo que es relevante no solo fijarse en la edad de los candidatos, sino también fijarse en la edad del padrón, ¿no? Yo creo que parte de los cambios que estamos viendo en esta seguidilla de procesos electorales que hemos tenido en Chile desde el año pasado hasta ahora tiene relación con un cambio relevante en quiénes están yendo a votar y quiénes están quedando en la casa, ¿no? Hay una activación de un electorado más joven, de un electorado más popular, ¿sí? Que pasa de la protesta o de solo la protesta a empezar a participar en política y que empuja, me parece, también este proceso de renovación a nivel de élites, que como tú bien señalabas, los dos candidatos electos son y marcan este quiebre generacional. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo, y lo que pasa con la derecha es interesante y con la candidatura de Sichel es interesante, me parece en dos dimensiones. Digamos. Por un lado, me parece que hay un quiebre claro entre la derecha política tradicional, ¿no? y la derecha que se consolida, digamos, en la transición y desde la transición, y muy anclada, digamos, en los clivajes y en las divisiones de la transición, y una derecha económica que parece haber abandonado a las fuerzas y a los partidos tradicionales del bloque en favor de una candidatura que al mismo tiempo se presenta a la ciudadanía con un programa bastante social y bastante, digamos, comprometido con una visión de cambio que intenta, digamos, empatizar o sincronizar con el estado de situación y el momento de época que tiene que ver con una demanda por cambios en cómo funciona la sociedad y el modelo chileno. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay ciertas contradicciones ahí que tienen que ver con, por un lado, digamos, el gran empresariado. Si uno mira los aportes, por ejemplo, a la campaña de Sebastián Sichel y los apoyos que tiene Sebastián Sichel, está ahí, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos, es una candidatura que mueve la derecha al centro y mueve la derecha en términos de una visión más liberal y una visión, como tú decías, también más que enfatiza más derechos sociales y que enfatiza más algunos de los de las demandas por cambio, digamos, que se expresaron en estos últimos años en Chile. Y ahora, mirado desde la otra primaria, la primaria de Apruebo Dignidad, no es un secreto, Juan Pablo, que no necesariamente las encuestas han sido particularmente asertivas en el último tiempo, pero aquí varias de ellas se equivocaron, pero grande, porque básicamente veían una cosa que era bien, llamémoslo así, bien binominal
para ponerlo en lenguaje antiguo, digamos. Iba a ganar Lavín, iba a ganar Jadwe, y eso daba espacio para que entrara de repente una competidora o competidor de la Unidad Constituyente. Bueno, no fue así. Ganaron dos jóvenes, dentro de los más jóvenes, probablemente dentro de las competencias, uno del Frente Amplio, otro independiente. ¿Y qué pasó, a tu juicio, en la primaria de Apruebo Dignidad? ¿Te llamó la atención no solamente quién ganó, sino que además la cantidad de votos que sacaron? A ver, yo creo que llama la atención en términos de lo que era justamente los datos que teníamos, ¿sí? Pero por otro lado, si uno mira otras claves analíticas, a mí me parece que es un resultado que no solo se explica por las evidentes virtudes que tuvo la campaña de Gabriel Boric y el último trayecto de la campaña versus los errores importantes que cometió Jadwe. Y que tiene que ver con algunos cambios estructurales que tienen tiempo en Chile y que vienen desarrollándose hace muchos años y que tienen relación con, por ejemplo, la debilidad de los aparatos políticos tradicionales, ¿no? Muchos de nosotros, gran parte del análisis político, digamos, se hace en torno a pensar en los partidos como organizaciones todavía potentes a nivel territorial y con capacidad de acarrear mucho voto, ¿sí? Y yo creo que parte de lo que queda demostrado ayer es, no solo en la Apruebo de Dignidad, sino también en la derecha, el colapso de la capacidad de movilización de las estructuras tradicionales y de los partidos tradicionales, que tiene que ver con un debilitamiento de los partidos de hace mucho tiempo, yo diría una década y media por lo menos, ¿no? Ese debilitamiento estaba encubierto por el voto voluntario, estaba encubierto por el sistema binominal, ¿no? que generaba estabilidad medio artificialmente en el sistema chileno. Pero si uno veía cómo funcionaban los partidos, esos partidos funcionaban mucho más débilmente de lo que se presume usualmente en el análisis político. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que pasa del otro lado, lo que pasa del lado del Frente Amplio, es que este partido, digamos, que tiene, cuyo electorado se activa, ¿sí? Por las razones que planteábamos al principio. Y al mismo tiempo, cuyo esfuerzo de organización en ciertos sectores y en ciertos territorios empieza a dar frutos. Lo vimos, por ejemplo, en la municipal, logra movilizar más y logra, de alguna manera, traducir en votos una adhesión que antes era solo una adhesión más etérea y menos, digamos, visible en los procesos electorales. Entonces yo creo que hay efectos de campaña. La campaña de Jadwe fue mala, la campaña de Gabriel Boric fue buena, pero creo también que lo que hay detrás es un exceso de confianza en aparatos territoriales que hoy pesan menos de lo que pesaban en el pasado, y de alguna manera nuevos fenómenos que han logrado en el desarrollo de gimnasia electoral a lo largo de una serie de procesos recientes, ir desarrollando capacidad de movilización electoral. Ahora, dime una cosa, Juan Pablo. Hasta ahora hemos visto a estos dos grandes bloques que llegan a una primaria con un número muy alto de votos, mucho más de 3 millones de votos, y todavía hay un grupo yo te diría, dos grupos que están expectantes de alguna manera. No menciono a los republicanos porque los republicanos ya han tomado, según entiendo, la decisión de ir directamente. Pero todavía podría haber algún tipo de sorpresa en lo que últimamente ha salido en las últimas horas, esta posibilidad de que la lista del pueblo lleve un candidato presidencial. Y por cierto, lo que se conoce como unidad constituyente hoy, antes concertación, no hay mayoría. ¿Cómo ves tú esas posibilidades dentro del cuadro que ya se delineó un poco ayer?
Mira, yo soy relativamente escéptico respecto a la lista del pueblo. Creo que la lista del pueblo tiene una estructura y desarrolló una estrategia que funcionó muy bien en un contexto como el de la elección de convencionales, porque es una elección que premia la capacidad de coordinar muchos liderazgos eventualmente bastante heterogéneos, ¿sí? Con coordinación electoral, pero con poca coordinación programática, ¿sí? Y hacerlo de modo que sumen sus electorados particulares, pequeños, pero que juntos, digamos, funcionan bien en un formato de elección parlamentaria. Hoy yo vi a 2 voceros de la lista del pueblo hablar en términos bastante contradictorios respecto a la posibilidad de sacar o no sacar un candidato presidencial, si tenían o no tenían figuras presidenciables. Está también, digamos, la carta, digamos, que firma y que lidera Sharp junto con otros liderazgos locales. A mí me parece que el problema que tiene la lista del pueblo es que, dada su heterogeneidad y dada la falta de coordinación programática, les va a costar, me parece, encontrar una candidatura que no desarme y que no frustre a parte de la lista, ¿no? Y en ese sentido creo que funcionan mejor como lista parlamentaria y como lista a convencionales que como impulsores de una candidatura presidencial consistente y con capacidad de traccionar electoralmente de modo significativo. Ahora, convengamos una cosa así, Juan Pablo, que yo lo he repetido bastante ya últimamente, pero creo que siempre es bueno recordarlo. De un tiempo a esta parte, me estoy refiriendo ya de bastante tiempo a esta parte, la centroizquierda y la izquierda, pero podían ganar premios de creatividad en cómo dividirse, fragmentarse y perder poder. A pesar de que puedan sacar muchos votos, a pesar de que puedan tener muchas autoridades, pero desde el punto de vista de la lógica de llegar a una determinada instancia, como puede ser la presidencial, donde necesitas tener muchos más votos que los que sacas individualmente, bueno, se han pasado básicamente casi 12 años, pero a los charchazos. En eso la derecha es mucho más pragmática y tiene una unidad de base que probablemente se va a notar también en la situación de Sichel. Pero, ¿qué pasa con el resto? Una oposición que ha ganado 4, pero por masazo, 4 elecciones seguidas. La del plebiscito, la de constituyente, la de gobernadores regionales y en términos de números, si se quiere, la de ayer también. Pero eventualmente eso no significa absolutamente nada en términos de que eso pueda proyectar una candidatura victoriosa de la izquierda o la centroizquierda en las próximas elecciones. De acuerdo, y ese riesgo es un riesgo que siempre está en la izquierda y que han manejado muy mal en los últimos periodos electorales. Yo creo que algo que mitiga un poco ese riesgo de la fragmentación es la alta votación que logra ayer tanto el pacto como la candidatura específica de Gabriel Boric, ¿no? Creo que es un piso bastante alto, ¿sí? Y me parece que el voto prestado, digamos, que recibe la candidatura de Boric ayer, del cual se habló bastante, es menos significativo de lo que usualmente pensamos, ¿no? O de lo que se argumentó en estos días. Entonces creo que con ese piso, ¿sí? Hay cierta capacidad de ordenar un poco el bloque, ¿sí? O por lo menos de lograr pasar a segunda vuelta y alinearse para la segunda vuelta. Pero siempre la capacidad de la fragmentación en la centroizquierda y en la izquierda está presente. Ni que hablar en unidad constituyente. Yo creo que es el bloque perdedor, obviamente, de todo este proceso. Están con una situación interna complicadísima. Yo creo que gran parte del debate que estamos viendo hoy en términos de candidaturas presidenciales
tiene mucho más que ver con la negociación de una lista parlamentaria, ¿sí? Que con la proyección de una candidatura que tenga capacidad de hacerlo bien, digamos, en una primera vuelta, donde ambas candidaturas ganadoras de la primaria de alguna manera cierran un poco el espacio del centro, ¿no? Y la capacidad por ejemplo, de Jasna Proboste o de Paula Narváez de articular un centro, digamos, más potente. Sí, ahora, convengamos que mucho se habla de Jasna Proboste como una posibilidad, pero, a ver, yo tengo la impresión que es bastante delicado para un candidato hoy día de la democracia cristiana salir no solamente en estas circunstancias, sino que viendo lo que pasó con los dos últimos candidatos demócratas cristianos. Cuando se tuvo Claudio Rego, bueno, básicamente fue abandonado por el partido. Y ni hablar de Carolina Goich. Por lo tanto, ahí tiene que conformarse una situación primero interna dentro del partido que la presente, que le dé a Jasna Proboste la mínima convicción de que esto no va a ser. Incluso, mira lo que pasa con Jimena Rincón, que también la empujan por todos lados hasta que la fuerzan a abandonar, y eso que ella había ganado una primaria interna. Entonces, hay una situación ahí que no es tan fácil como se ve en los titulares de los diarios, digamos. No, y yo creo que lo mismo se podría decir del Partido Socialista, ¿no? Donde mi sensación es que Narváez no las tiene, no está cómoda con el liderazgo del Partido Socialista, no siente que el Partido Socialista la haya apoyado. Y yo creo que en eso también parte, digamos, de lo que hay que meterse en la cabeza es, y empezar a cuestionar, cuánto pesan esos liderazgos y esas cúpulas partidarias hoy en términos de movilizar votantes el día de la elección. La elección de ayer, ¿sí?, lo que muestra justamente es que acá lo que hay son movimientos electorales que adhieren a candidaturas que están buscando cambio, que muchas veces penalizan las mochilas con que cargan los partidos tradicionales y todo aquel que tenga algún viso de relación con el status quo y con los últimos años o décadas de la política chilena. Y en ese sentido, nosotros muchas veces miramos pactos entre partidos, ¿sí?, asumiendo que eso genera ganancias electorales, ¿no? Y muchas veces el electorado se mueve, y cada vez más, con completa libertad respecto a lo que decidan las cúpulas, ¿no? Entonces, a veces estos arreglos populares, que además en muchas ocasiones huelen a cocina, huelen a arreglines, no tienen, digamos, una solución muy pulida en términos de la limpieza de los procesos, sobre todo cuando no fueron a primarias. Terminan generando más costos que beneficios para quienes participan de esos pactos o de esos arreglos. Ahora que mencionaste la palabra cocina, te quería preguntar sobre un concepto, más bien dos, que están permanentemente dando vuelta en la política actual. Uno se le puede llamar de distintas maneras, es de la moralización del debate, el privilegio del testimonio sobre los hechos, yo nunca jamás voy a volver a conversar con él porque alguna vez él o ella hicieron tal cosa. Esta suerte de postura de intransigencia histórica para incluso proyectarse hacia adelante sobre la base del testimonio moral, que en gran medida lo tiene el Frente Amplio, y lo tiene muy fuerte. No lo tiene tanto así el Partido Comunista, porque el Partido Comunista fue parte del gobierno de Michelle Bachelet, la nueva mayoría. Pero sí lo tiene muy fuerte el Frente Amplio, y tú hablaste de que necesariamente se van a tener que tener ahí conversaciones, negociar de alguna forma. Y en la derecha, a diferencia, tienen te lo insisto, una capacidad de agruparse mucho más rápida y fácil, porque básicamente están defendiendo un modelo económico principal,
además de una serie de otras variables, sin duda, pero el modelo económico es una de las cosas centrales que está siendo amenazado por tanto la unidad constituyente como el pacto de apruebo de dignidad. Sí, a ver, la moralización de la política, esta política del testimonio, es parte fundamental de los problemas de fragmentación y de falta de capacidad de unidad de los que hablábamos hace un rato, que le pesan mucho a la izquierda, ¿no? Yo creo que en parte, digamos, el resultado de ayer le da un aval a un liderazgo que eventualmente, digamos, asumió que la política necesitaba negociar y que necesitaba un diálogo más amplio, ampliar el espacio de la negociación. Y la esencia de la política es esa, ¿no? Entonces, cuando uno niega el espacio a la negociación, cuando uno niega el espacio al diálogo, ¿sí? Básicamente se queda en un testimonio que termina siendo bastante poco eficiente y bastante poco efectivo para gobernar y para gestionar una sociedad, ¿no? Creo que parte de los costos que pagó Gabriel Boric en términos de el inicio de su candidatura, los costos internos, los debates internos, ¿sí? Tienen mucho que ver con esa política del testimonio y con esa política de grupos pequeños y muy testimoniales, pero creo que el resultado de ayer también premia, a diferencia de lo que pasó con el PC, si lo pensamos, por ejemplo, en torno al acuerdo del 15 de noviembre, una vocación y una postura y un tono más abierto al diálogo, a la negociación y a entender que una política que transforme el país requiere tender puentes y conversar con otros. En el caso de la derecha, yo creo que el problema fundamental hoy es que no sean vistos solamente como liderazgos pragmáticos, ¿no? Es un bloque que se ha quedado, digamos, tenemos el Partido Republicano que probablemente va a trincherarse en la derecha tradicional y en las posturas más tradicionales y duras del bloque. Y tenemos una candidatura de Sichel que esencialmente lo que hace es comprarse el programa de cambios, ¿sí? Y tratar de prometer de forma bien pragmática, pero tal vez menos creíble, ¿sí? Si uno pone, digamos, y Sichel es alguien que, por lo menos, digamos, en las entrevistas que yo le he visto, tiene respuestas a todas las preguntas y para todos los públicos, ¿no? Eso es muy pragmático y eventualmente puede ser útil en ciertas circunstancias, pero el exceso de pragmatismo también puede llevarlo a eventualmente pagar costos electorales si es demasiado evidente. Y creo que ese es un riesgo que tiene esa candidatura por delante. Ahora, ahí hay otro factor ahí súper interesante. Por ejemplo, Sebastián Sichel le dice dictadura a la dictadura, no le dice gobierno militar, no le dice régimen autoritario. Calificó a Pinochet como el personaje más nefasto que había tenido la historia chilena. Eso fue también un riesgo bastante grande para él, pero fue súper honesto, por lo menos, porque sabía que estaba perdiendo votos ahí, de alguna manera. Y ahora, bueno, algunas de esas cosas, de esos clivajes que son un poco como tú lo mencionabas, la derecha más, yo te diría, clásica, tradicional, desde hace unos 30 años, versus esta nueva derecha que surge con posiciones como las de Briones, de Borde, Sichel, que tienen una mirada distinta, incluso el propio Joaquín Lavín con su mirada también hacia Europa y los derechos sociales como algo importante. Bueno, no bastan para aniquilar, si tú quieres, en términos al votante clásico, conservador, centrado en la economía, pero muy respetuoso y valorizando lo que había sido todo los 17 años de dictadura. ¿Qué tanto eso le puede costar a Sebastián Sichel? Yo creo que le va a costar los votos que logre atraer
José Antonio Kast hacia la derecha, ¿no? Y el punto fundamental para la derecha en esta coyuntura es un tema de credibilidad. Esencialmente, digamos, en qué medida este programa que están prometiendo, ¿sí?, que en términos valóricos, en términos de la relación con la dictadura, se parece bastante, digamos, se ha movido muy al centro, ¿sí? En qué medida y con qué elencos y con qué equipos, ¿sí?, y con qué densidad pueden realmente implementarlo una vez que lleguen al gobierno, ¿no? Y por qué no lo han hecho hasta ahora, ¿no? Creo que esa es la mochila fundamental con que tiene que lidiar la derecha hoy en un contexto en el cual son oficialismo, han tenido parte en este gobierno, están prometiendo algo muy diferente a este gobierno, ¿sí? Pero esa promesa tiene el problema de poder no ser creíble para una proporción importante del electorado que tienen que disputar, ¿no? Sí. Bueno, Juan Pablo, te quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada. Muchas gracias, cuídate, chao. Chao, Fernando, nos vemos. Adiós. Volvemos en un ratito con Raúl Sor.